noche adorar a nuestro Dios una vez más y poder a través de esta plataforma recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Estamos conscientes, amados hermanos, que a lo mejor nos ha tocado utilizar este tipo de medios como las redes sociales para poder mantenernos en contacto y recibiendo la palabra del Señor, sabiendo que es algo que de alguna manera es inusual o de alguna manera es algo que nos ha tocado hacer espontáneamente, dada la situación que nos ha tocado vivir, que nadie tenía pensado que algo como esto podía suceder. Hace aproximadamente, ¿qué podríamos decir? 4 meses, nunca nos habíamos puesto a pensar que algo así podía pasar. Pero nuestro Dios, que es bueno, que es maravilloso, que tiene cuidado de nosotros, siempre se encarga de que la palabra que es necesaria para nuestra vida pueda llegar a tiempo y fuera de tiempo. Quiero, antes de empezar, pedirles por favor de todo corazón que me ayude. Quiero que podamos levantar una oración a nuestro Padre Celestial y que podamos pedirle a Dios que este tiempo sea propicio para cada uno de nosotros y que nos bendiga con su buena palabra, además de suplicarle también, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Alberto, por nuestro país, por las lluvias que están en estos momentos afectando el territorio nacional, para que Dios pueda guardar y preservar también la vida, ¿verdad? De aquellas personas que pueden estar de alguna forma vulnerables a esta situación. Acompáñenme por favor y diga conmigo: Padre, gracias te damos en esta bendita noche por el privilegio tan grande que nos das de poder venir delante de ti a escudriñar tu palabra. Gracias porque nos has guardado, nos has preservado, nos has, Señor, protegido en el hueco de tu mano, nos has hecho estar seguros, Señor. Y gracias porque podemos experimentar ese resguardo, Padre, como tu palabra nos enseña, en el refugio que eres tú, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor amado, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios mío, oramos esta noche pidiéndote de todo corazón, Padre, que te acuerdes de todo aquel que está, que vive o que se encuentra en algún lugar, Señor, vulnerable a las lluvias, a los desbordes, Señor, de los ríos, a los deslaves, Señor amado. Por favor, ten misericordia. Dios mío, yo sé que tú todo lo sabes, todo lo puedes y estás pendiente de cada uno de tus hijos, Señor, y también de tus criaturas. Padre, por favor, ten misericordia. Acuérdate, Señor, que sin ti no somos nada. Acuérdate, Señor, que somos frágiles, que somos vulnerables, que somos, Señor, mi Dios, débiles sin ti. Pero contigo somos más que vencedores, Padre. Inmediatamente se hizo grande bonanza en el nombre de Jesús por todos aquellos que están atravesando alguna situación difícil de enfermedad, algún problema de salud, los que están en hospitales, Señor amado. En el nombre de Jesús, ya sea por la situación que actualmente estamos viviendo acerca del virus y sus complicaciones, o por cualquier otra enfermedad, Señor, mi Dios, por favor, te pedimos por aquellos que están recuperándose de cirugías. Dios mío, ten misericordia, Padre, así como te pedimos por los médicos, Padre eterno, las enfermeras, los doctores, el personal de salud. Señor, te pedimos que los guardes y seguimos orando por ese ejército tuyo que está en esa primera línea, Señor, de batalla, para que tú los uses, no solamente para que los guardes, sino que también los uses poderosamente, mi Dios, pudiendo llevar tu palabra y pudiendo llevar, Señor, esperanza donde se necesita, Padre. Oramos, Padre, por los gobernantes, te pedimos que les dé sabiduría, temor de ti, Señor, que puedan, Dios amado, ponerse de acuerdo, porque ahí está, Señor, el poder, en la unidad, en el acuerdo, para que las decisiones que se tomen sean las mejores a favor, Señor, de tu pueblo, Padre. Oramos poniendo nuestra confianza en ti, Señor, y solo en ti, porque solo tú eres fiel
y nunca fallas. Padre, oramos por aquellos, Señor, aquellas aportaciones, Señor, que tú has permitido, Señor, que lleguen hasta este lugar. Bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Padre eterno, esos diezmos, ofrendas, primicias, siembras, lo que usted ha puesto en el corazón, Señor, bendice, multiplica, sigue guardando los lugares de trabajo, sigue guardando, por favor, los salarios, sigue guardando, por favor, las fuentes de ingresos, Señor. Sigue siendo sobrenatural, mi Dios, en cuanto a la provisión se refiere. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pido, Señor, por los ministerios y las iglesias que están bajo cobertura, Señor, los ministros, Padre, que están bajo cobertura, sean bendecidos, Señor amado. Cúbrelos, guárdalos, protégelos, Señor, fortalécelos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Padre, que en este tiempo sean relevantes para la situación que estamos viviendo, Señor, y que siempre les des una palabra propicia para aquella gente que se ha refugiado bajo la sombra de sus ministerios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Tengan todos muy buenas noches. Una bendición enorme poder nuevamente dirigirme hacia ustedes y poder llegar, o llevar, mejor dicho, o enviar la palabra a través de esta plataforma que de alguna manera, hermano, nos está sirviendo para estar unidos en cuanto a lo que Dios nos está hablando como cuerpo, como congregación, como ministerio. Yo quiero este día continuar con el tema que el Señor nos dio la semana pasada. Comenzamos a hablar de la estatura de la novia. Comenzamos a hablar acerca de la necesidad de que la novia pueda alcanzar una estatura para, hermanos, poder ser parte de la boda del Cordero. Sabemos, hermano, establecimos desde la primera enseñanza de que no es conveniente para la iglesia mantenerse en la estatura de un niño. Dice la palabra que el Señor Jesucristo crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. Y hemos estado hablando que hay diferentes aristas o diferentes áreas en las cuales nosotros vamos a ser medidos, o somos medidos constantemente para dar la estatura del varón perfecto. Cuando alcanzamos todas las áreas, hermano amado, de lo cual la palabra del Señor nos habla, entonces alcanzamos la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, hermano, que es hacia donde nosotros tenemos que llegar, como lo dice Efesios capítulo 4, verso 11, ¿verdad? En adelante. Entonces yo creo, hermano amado, que el Señor está en este tiempo que nos ha permitido vivir, algo así como provocando que su amada, la novia, la escogida, hermano, pueda tener un aceleramiento en cuanto al crecimiento espiritual, porque de alguna forma, hermano, yo creo que estos tiempos nos ayudan a crecer. Así como también para algunos este tiempo es un tiempo difícil donde muchos se han apartado, se han enfriado, ¿verdad? Pero otros, gracias al Señor, esta temporada les ha servido para acercarse más a Dios, para depositar más su confianza en el Señor, para crecer como familia. He tenido muchos testimonios de familias que me han comentado que este tiempo les ha servido para unirse, para crecer en el estudio de la palabra, en la oración y así, hermanos, muchas cosas que han sido de bendición. Entonces yo creo que Dios está sacando provecho, está sacando ventaja de todo esto. Dios nunca, hermano, es sorprendido por las cosas que pasan. Yo he estado insistiéndole en que todo lo que sucede, todito lo que sucede, solamente puede suceder por dos cosas: porque Dios lo haga o porque Dios lo permita. Fuera de eso, nada puede acontecer, porque aún el enemigo, para mover un pie, necesita el permiso de Dios. Si no tiene el permiso de Dios, hermano, el enemigo no puede moverse, porque Dios es el que controla todas las cosas. Así es que es una bendición poder entender eso. Hermano, hemos estado hablando acerca de la necesidad de crecer en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia. Hablamos la primera vez hablamos de ese crecimiento tan necesario en cuanto
al entendimiento, la revelación, la sabiduría, el conocimiento, y hablamos como hay mucha gente que desprecia, ¿verdad?, ese conocimiento que Dios nos ofrece. También hablamos acerca de los riesgos que conlleva el hecho de quedarnos como niños espirituales. Hablamos de los 3 peligros del niño. Hablamos de que el niño es inmaduro. Hablamos de que esa inmadurez consiste en no tener capacidad para tomar buenas decisiones. Qué tremendo eso, porque es notorio en la vida de muchos creyentes, ¿verdad? Hablamos también de la inestabilidad espiritual, que es esa forma de vida que muchos cristianos tienen, que van de arriba para abajo, que no se establecen, que parecen veletas espirituales, ¿verdad?, llevados por cualquier viento de doctrina, por modas y por conveniencia. Y luego hablamos también de la ingenuidad. Es un problema que los niños tienen, y es que consiste en, hermano, en caer en el engaño por ingenuidad, ¿verdad? Son ingenuos, son engañados con facilidad. Entonces la novia del Señor no puede caer en esas características, no puede estar contada dentro de esas características, porque la novia debe ser madura y debe tener una estatura espiritual que le permita, hermano, el casarse o el llegar a la boda del Cordero. Luego hablamos, hermano, acerca de la necesidad de crecer en la gracia para con Dios y para con los hombres. Hablamos un poco acerca de que Noé halló gracia, y que esa gracia que Noé halló le sirvió para ser guardado en medio del diluvio, él y toda su casa. Hablamos de que también, hermano, Esther halló gracia, ¿verdad? Y se le dieron todos los implementos necesarios para que ella pudiera cumplir su propósito, y fue una bendición, hermano, que ella pudiera llegar al palacio, porque alcanzó, hermano, el propósito de Dios, que era también preservar la vida del pueblo de Dios que estaba bajo ataque en ese tiempo. Hablamos de Ruth, hermano, la moabita, que también halló gracia ante los ojos de Booz, su redentor, así como nosotros hemos hallado gracia delante de nuestro redentor, nuestro Booz, que es Cristo Jesús. Y hablamos, estoy haciéndole un resumen para que aquellos que quizás no han estado conectados en las anteriores, ¿verdad? Hablamos también acerca de que la gracia tiene que ver con la humildad, porque dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes, pero también resiste a los soberbios, ¿verdad? Hablamos de la importancia de la humildad en la vida del creyente. La novia del Señor debe ser como parecida al Señor, ¿verdad? Y el Señor dice que es manso y humilde. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así también la novia debe ser mansa, debe ser humilde. Hermano, hablamos también de que la Biblia menciona de que practiquemos la misericordia, o que busquemos la misericordia y la verdad, porque ella también nos va a ayudar a encontrar gracia. Entonces, todo eso, hermano, fue una tremenda bendición. Hablamos de desechar toda raíz de amargura que pudiera haber en nuestros corazones, para que no fuésemos, hermano, a causar el hecho de que dejáramos de alcanzar la gracia, porque la raíz de amargura impide que la gracia se manifieste. Y qué tremendo, hermano, porque hablamos que la gracia nos permite alcanzar lo que humanamente no podríamos alcanzar. El apóstol Pablo decía: por gracia soy lo que soy. Y yo creo, hermano, que una de las cosas más lindas en la vida del creyente es poder reconocer esa verdad, que todo aquello que pueda alcanzar, que todo aquello que pueda llegar a tener o a lograr, puede estar claramente convencido de que no ha sido en su fuerza, sino por la gracia del Señor. Y una de las cosas más lindas, hermano, es que Dios nos ayuda a que eso suceda de esa manera, porque de alguna forma el Señor como que nos permite o nos pone ciertos impedimentos, por como el apóstol Pablo, que decía, ¿verdad?, hablaba acerca de un aguijón que se le había puesto en su carne. Así Dios a muchos nos ha dejado impedimentos, limitantes, para que no confiemos en nosotros mismos y tampoco creamos que somos nosotros. Hay mucha gente, hermano, que alcanza cosas en la vida y se confunde creyendo que las alcanzó por su capacidad o por sus medios. Pero qué lindo es cuando usted, hermano, se da cuenta que no es así, sino que
se da cuenta de que ha sido la gracia del Señor en su vida. Y eso, hermano, cada día que lo reconocemos nos ayuda, hermano, a mantenernos en humildad. Es parte de la humildad, el reconocer, hermano, que nosotros no podemos alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos, sino que tenemos que depender de Él. Y luego entendimos que la gracia también tiene que ver para salvación, ¿verdad? Ahora, hermano, esta noche quiero hablarle acerca de la necesidad de crecer o de que la fe crezca en nosotros, porque esa es otra de las medidas que tenemos que dar. Fíjese, hermano, que quiero que me acompañe segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, o segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Voy a leerle del verso número 1 para que usted pueda comprender la salutación del apóstol Pablo, que une parte de las cosas que hemos estado estudiando anteriormente. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Verso 2: gracia y paz. Oiga, una vez más, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora el verso 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Fíjense qué tremendo. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjense qué impresionante lo que se menciona o lo que se habla acerca de los creyentes en Tesalónica. Ellos eran parte de la iglesia, hermano, establecida en Tesalónica, una iglesia que era cubierta, ¿verdad?, por el apóstol Pablo y sus ayudas ministeriales. En este caso, la carta escrita por tres, el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. Y los tres, cuando se refieren a los creyentes en Tesalónica, hablan acerca de que, primero, diciéndole gracia y paz sea a vosotros. Lo importante, hermano, que la gracia y que la paz del Señor, hermano, actúe en nuestra vida. Pero luego habla acerca de una característica que ellos han notado en esta gente de Tesalónica, y es el hecho de que la fe de ellos va creciendo. Y eso me llama la atención. Significa que el apóstol Pablo, de alguna manera, hermano, medía el hecho de que la fe de aquellos que cubría iba creciendo. Él tenía, de alguna forma, hermano, tenía un termómetro espiritual para detectar que la fe de ellos iba creciendo. De lo contrario, hermano, no lo hubiera escrito de esta manera el Señor a través del apóstol Pablo. Significa, hermano, que también nuestra vida es evaluada en cuanto a la fe que nosotros podamos tener. Se espera de nosotros que también, hermano, podamos estar dentro de ese grupo donde se puede establecer que la fe va creciendo. Y esa palabra creciendo, como lo establecimos en la primera parte de la enseñanza, es la palabra que también tiene que ver con aumentando o desarrollándose. Significa que, hermano, la fe es algo que va en desarrollo o que va en aumento. Por eso es que la fe, si usted se da cuenta, es comparada con la semilla de mostaza. No por el tamaño, escuche bien, no por el tamaño de la semilla, porque el punto no es tener fe pequeña, no, sino que el punto es tener fe como el grano de mostaza, o sea, como el grano tiene, o sea, que siendo pequeño se desarrolla y crece y llega a ser algo grande. Entonces quiere decir que la fe, al compararla con una semilla, significa que es, hermano, algo que se nota. De hecho, Romanos capítulo 12, si me acompaña, por favor, rapidito, Romanos capítulo 12 y verso número 3, nos habla, hermano, de algo interesante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener. Oiga, sino que piense de sí con cordura. Pero luego viene algo interesante: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces significa, hermano, que la fe, de alguna manera, cada uno de nosotros ha recibido una medida de fe. Y dice conforme a la medida de fe que cada uno ha recibido. Significa entonces que esa medida, hermano amado, de fe puede variar de una persona a otra. Pero el punto es, hermano, que hemos recibido una medida de fe. De hecho, hermano, para entrar al reino, para poder entrar, necesitábamos tener una fe, hermano, para salvación. Una fe que nos permitiera a nosotros, hermano, reconocer, porque dice la Biblia que somos justificados por la fe en Jesucristo. Entonces se nos tiene que haber dado una medida de fe, por lo menos para lograr, hermano, la salvación y reconocer a Cristo. O sea, alcanzar esa justificación y alcanzar, hermano, esa salvación por la fe. Pero de ahí para allá, cada uno de nosotros debe de encargarse, hermano, en que esa fe vaya creciendo. O sea, hermano, es que algo interesante acá es que es como que todos tenemos un punto de partida, por decirlo así. Todos tenemos, hermano, una medida de fe. Pero de ahí en adelante nos toca a cada uno de nosotros, y obviamente, hermano, la obra del Señor en nuestra vida y la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermano, para que esa fe se vaya desarrollando. Entonces, ya vimos, hermano, en 2 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 3, que los escritores Pablo, Silvano y Timoteo hablan acerca de la fe de esos creyentes que iba creciendo, se iba desarrollando. ¡Qué bendición, hermano, cuando un creyente va creciendo en la fe! Es decir, hermano, cuando la fe de ese creyente va, hermano, aumentando, se va desarrollando hasta convertirse en una fe fuerte, en una fe, hermano, inquebrantable, en una fe que puede superar muchas cosas, hermano, que a lo mejor al principio no se podía, pero con el desarrollo sí se pueda, ¿verdad? Ya vimos en Romanos que todos recibimos, o sea que nadie puede decir que no tiene o que no puede desarrollarla porque no tiene. No, la Biblia dice que hay una medida. Ahora, también me llama la atención que Lucas, capítulo número 18 y verso número 8, nos habla de algo que nos debe de preocupar, o nos debe de ocupar, mejor dicho, ¿verdad? ¿Para qué preocuparnos? Mejor ocupémonos. Dice la Biblia: os digo que pronto les hará justicia. Pero miren lo que dice acá: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren qué pregunta. O sea que da la impresión, hermano, de que, a través de esta pregunta, da la impresión de que en lugar de que la fe pueda ir creciendo, da la impresión que entre los tiempos más cercanos estén a la venida del Señor, cabe la posibilidad de que la fe, en lugar de ir aumentando, pueda ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque, hermano, las situaciones y las cosas que se dan en medio o en estos tiempos pueden afectar la fe de muchos si no están verdaderamente parados sobre la roca que es Cristo Jesús. He visto a muchas personas desanimarse, he visto a muchas personas, hermano, venirse abajo simplemente porque su fe, o a lo que le llamaban fe, no estaba cimentado, hermano, sobre algo verdadero o sobre algo sólido. En este caso, hermano, la fe no estaba puesta sobre la persona de Jesucristo, que es donde debe estar puesta la fe. Ahora, entonces, estamos hablando de que la fe debe crecer. Y eso me lleva, hermano, al entendimiento entonces que hay medidas de fe. Yo me acuerdo hace algún tiempo, hermano, haber compartido algo al respecto, y quiero retomar un poco de eso que en una ocasión el Señor me permitió compartir, porque creo que cada uno de nosotros debe evaluar, debe pensar, hermano, en qué medida se encuentra. Fíjense que la Biblia menciona diferentes casos, diferentes personas con diferentes niveles de fe. Amén. Ahora,
Cuando usted se examina, hermano, usted puede tener una opinión, pero en este caso la gente no opinó de sí mismo, sino que fue Dios, o en este caso Jesús, quien habló acerca de la fe de ellos. Entonces yo quiero que usted sepa, hermano, que el Señor, cada situación que viene a nuestra vida, cada cosa que nos acontece, cada problema, cada prueba, cada situación adversa, cada situación difícil, hermano, quiero que usted sepa que sirve como una evaluación para nuestra fe. Es decir, dice la Biblia que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea que la prueba o la dificultad lo que hace es probar la fe, examinar la fe. ¿Para qué? Para que aquel que es quien examina, en este caso nuestro Señor Jesucristo, pueda decir cuánta fe tenemos. Fíjese qué tremendo. Es como cuando usted, hermano, se somete a un examen porque ha cursado una materia. Entonces usted se somete a un examen. El examen sirve, ese examen es una prueba, y esa prueba sirve para que aquel que lo está examinando pueda calificarlo y saber, hermano, cuánto conocimiento tiene en relación a la materia, ¿verdad? Entonces ahí le ponen una nota, ¿verdad? Dependiendo, en algunos países es en letras, en nuestros países en números. Usted puede, ahí la calificación, hermano, va a depender de acuerdo a las respuestas que usted ha puesto. Entonces yo quiero que usted y yo podamos analizar los niveles de fe, y quiero que me acompañe por favor, Mateo, por favor, rapidito para que avancemos. Mateo capítulo 15 y verso 28. Quiero que veamos rapidito esto. Aquí, del verso 21 en adelante comienza, hermano, la porción, y en mi Biblia tiene un encabezado que dice la fe de la mujer cananea. Fíjese, la fe de la mujer cananea. Y resulta, hermano, que acá se habla de esta mujer que dice que clamaba diciendo, Señor, voy a leer el verso 22 en adelante, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjese qué problema el que esta mujer tenía. Esta mujer tenía un problema serio. Su hija era atormentada gravemente. Oigan, no era una cuestión sencilla. Era una situación grave, y no una situación grave a nivel terrenal, sino una situación grave a nivel espiritual, a nivel, hermano, de sobrenaturalidad. Ahí había un tormento producido por un demonio. Quiere decir que no le podía ayudar, hermano, absolutamente nadie a nivel terreno. No había respuesta, no había medicina, no había solución. Ahí, hermano, solamente el poder de Dios. Entonces dice que en el verso 23 dice que Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea que los discípulos se molestaron, se incomodaron, porque aquella mujer no paró, hermano, de buscar, aunque Jesús no le respondía. Entonces él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y fíjese que el verso 27 dice lo siguiente, y ella dijo, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjese qué tremendo. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, oiga la calificación, oiga la nota que esta mujer saca en su examen. Oh mujer, grande es tu fe. Mire qué tremendo, hermano. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire qué tremendo este examen que le tocó pasar a esta mujer, hermano, porque no solamente tuvo que luchar con la situación que tenía en casa con esta hija que era gravemente atormentada por un demonio. No sabemos qué tipo de tormento era, no sabemos cuál era la manifestación, pero sabemos que era algo grave porque la Biblia lo dice. Pero además de eso se tuvo que enfrentar
al hecho de que Jesús, hermano, primeramente no le responde cuando ella clama. Y además de eso, los discípulos, hermano, tratan de sacudirla, ¿verdad? Sacudirse, de decirle que deje de molestar. Señor, ya despídela, dígale que no le vas a hacer el milagro, o decirle que se vaya y que vea cómo hace. Y entonces, hermano, aquella mujer, en lugar de desanimarse, en lugar de hermano, irse, en lugar de molestarse, lo que hace, hermano, es que da un paso más. Porque primero clamaba, pero ahora dice la Biblia que se postra. Fíjese qué tremendo. Después de que ella le dice, ¿verdad?, que no y todo eso, hermano, qué tremendo, porque ella decidió postrarse y decirle: Señor, socórreme. Significa que esa mujer nunca aceptó, hermano, irse de ahí sin una respuesta. Mire qué tremendo, hermano. Esa es una prueba difícil de superar, sobre todo cuando usted piensa que esta es una mujer cananea. Es una mujer que posiblemente, hermano, no tenía todos los cimientos doctrinales que muchas personas pueden tener, hermano, en cuanto a conocimiento bíblico. Pero una cosa tenía claro: se le había revelado que aquel delante de quien estaba era poderoso para ayudarla. Entonces esa mujer nunca desistió, de tal manera que, mire, la primera vez no le responden, la segunda vez, hermano, oye que dicen despídela, la tercera vez el Señor mismo le responde y le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Mire qué tremendo, hermano. Yo estoy seguro que muchos con una respuesta como esa, hermano, se desaniman, se van, se retiran del evangelio, hermano, no vuelven nunca más. Pero aquella mujer no hizo eso, sino que dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire qué tremendo eso, hermano. ¿Sabe qué? Esa mujer de verdad estaba decidida a recibir un milagro de parte de Dios. Es que la situación la había llevado a entender que no había otro camino ni otra respuesta. Y lo impresionante de esto, hermano, es que el Señor, ¿verdad?, como el maestro que califica el examen, como el maestro, hermano, que está revisando la respuesta de su alumno, hermano, le pone la mejor nota posible. Grande es tu fe, mujer. Impresionante, hermano. Yo cuando veo eso, le digo: Padre, de verdad que nosotros quisiéramos tener esa fe grande. Esa fe, hermano, que nos permita creer que cuando nos hemos acercado al Señor Jesucristo vamos a tener una respuesta de Él. Y aun cuando, hermano, tengamos oposición, vamos a tener, hermano, la fe para creer que el Señor nos va a ayudar. Fíjense que el milagro de esta mujer que necesitaba en su hija se realiza instantáneamente. Es decir, que cuando el Señor le dice: grande es tu fe, hermano, en ese mismo momento su hija estaba sanando. En esa misma hora su hija estaba sanando. Yo me pongo a pensar, hermano, ¿cuántos tenemos que llegar a ese nivel y poder decirle: Señor, de verdad, Padre, no sé lo que tú estás viviendo, no sé lo que estamos pasando muchos alrededor del mundo, las pruebas, las circunstancias difíciles que cada uno pueda estar pasando, hermano, cambian por cada nación está atravesando problemas diferentes, cada persona está atravesando problemas distintos, económicos, de salud, hermano, muchos viendo el panorama gris quizá delante de ellos, y otros, hermano, pensando a lo mejor que de esta no van a salir. Pero el Señor hoy, este día, está parado a la par nuestra para ponerle nota al examen que se nos ha puesto por delante. Y yo estoy pidiéndole a Dios que tú y yo, hermano, podamos salir bien evaluados con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, que nos ayude a tener una buena nota y que el Señor pueda decir: grande es tu fe, hijo mío. Y en ese momento, hermano, podamos ver la misericordia de Dios a nuestro favor. Ahora, qué tremendo, hermano, que después de que el Señor no la oía, termina diciéndole: grande es tu fe. Muchas veces, hermano, Dios no responde a la primera. Muchas veces oramos y Dios como que guardara silencio. Muchas veces nos acercamos a Dios
y Dios como que no nos oyó. Pareciera que no nos oyó, pero sí nos ha oído. Solo está probando nuestra fe, hermano. Y qué tremendo que a veces hay personas que parecen estar cerca de Jesús, que también nos dicen que no nos va a funcionar, que ya no, que esto y que el otro. Y puede ser que también estén siendo usados por el Señor para seguir probando nuestra fe. Y muchas veces a lo mejor Dios mismo, hermano, nos dará respuestas que nos desalienten, pero será también para probar la medida de fe que tenemos y cómo las podemos superar. Hace poco, hermano, en un documental que estaba viendo acerca de una ciudad completa que fue destruida por un deslave de un volcán. En medio de todo, fíjese que el Señor me habló al ver que en medio de aquel aviso que habían dado que posiblemente iba a llegar una inundación y un deslave que iba a cubrir toda la aldea, una ancianita aparece ahí, ¿verdad? Que le está orando a Dios, y en su oración esa anciana le dice, fíjese qué tremenda esa oración, tocó mi corazón por lo que esa mujer le dijo. Le dice: Señor, yo sé que mis pecados reclaman venganza. Fíjese, yo sé que mis pecados reclaman venganza, pero sé que el sacrificio de Cristo clama misericordia. Amén. Qué tremenda esa oración, porque esa anciana, con la noticia que le dieron que la aldea iba a ser destruida, se presentó delante de Dios con fe a decirle: yo sé que mis pecados, Señor, reclaman venganza, pero sé que el sacrificio de Cristo clama misericordia. Y esa mujer, estoy seguro, hermano, porque esa es una historia de la vida real, estoy seguro que esa mujer tuvo respuesta de parte de Dios. Ahora, avancemos. Vamos a Mateo capítulo 8. Ya vimos, grande es tu fe. Qué bueno que todos estuviéramos ahí, ¿verdad? Es una bendición poder estar ahí. Mateo 8:10. Ahora mire lo que dice Mateo 8:10. Aquí habla de el encabezado. En el verso 5 dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Oiga, otro milagro. Le voy a leer del verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Oiga, otra vez una situación parecida. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mire qué tremendo. Y el verso 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El siguiente nivel, oiga, el primer nivel de esta mujer cananea: grande es tu fe. Qué tremendo eso. Ahora, hermano, un centurión, qué tremendo, hermano, que también tiene un problema, solo que con un siervo que está recibiendo, es gravemente atormentado, dice también. Pero ahora la calificación, oiga, la calificación del maestro para él es tanta fe. O sea que habla, hermano, de que este hombre tenía bastante fe. Porque, hermano, qué tremendo que el Señor utilizó esa respuesta del centurión para darle una clase a los que le seguían. Imagínese, hermano, qué tremendo que se volteó y le dijo a los que le seguían. Mire la respuesta que dio en el verso 10. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermano, qué tremendo es que Dios tenga que usar la fe de otros para darnos lecciones a nosotros. Qué tremendo es que Dios tenga que usar la fe de otros para enseñarnos a nosotros la fe que deberíamos tener. Hermano, qué tremendo. Y yo quiero pedirle que nadie en este día se sienta mal por el nivel de fe donde se puede encontrar.
¿Sabe por qué? Porque el propósito de este día no es reprobar, sino entender que debemos crecer. Y aparte de eso, hermanos, darnos alguna luz de cómo crecer, porque también necesitamos saber cómo hacemos para crecer en esa fe, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo. Y mire, ¿sabe qué me impacta? Esto es algo impresionante. Fíjese lo que me impacta. Que este centurión no se consideraba digno de que Jesús entrara a su casa, pero sí tenía la fe para creer que Jesús podía sanar al centurión con una sola palabra. Mire, hermano, eso me llama la atención, porque puede ser, hermano, que él estuviera consciente de que a lo mejor en su vida podían haber cosas que lo hicieran considerarse indigno de la presencia de Jesús en su casa. Pero algo estaba seguro y de algo tenía fe, que la palabra que sale de la boca de Jesús es poderosa. Y él menciona algo, él dice, solo di la palabra. Mire qué fácil lo hizo. Yo no sé por qué, hermano, a veces nosotros los hijos de Dios complicamos tanto las cosas y ponemos tanto, hermano, requisito y tanta cosa. Y este centurión le dice, solo di la palabra. Hermano, se la puso tan fácil al Señor, hermano. El siervo estaba gravemente atormentado y a saber qué problema tenía, hermano, y cualquiera hubiera pensado, hubiera dicho, tiene que ir el Señor, ponerle mano y hacer liberarlo y a saber cuánta cosa. No, y aquel hombre con su fe, hermano, declaró y dijo una sola palabra: Señor, solo di la palabra y yo sé que mi criado sanará. Hermano, tanta fe, dijo el Señor, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, estamos hablando ya de dos casos. Oiga, la mujer cananea y el centurión. Mire qué tremendo. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Que digamos que estos podríamos considerarlos externos al discipulado de Cristo. Era gente que no pertenecía al discipulado. Y ahora vamos a entrar un poco con los que pertenecen al discipulado. Veamos esto. Marcos capítulo 6 y verso 30. ¿Sabe que a veces la fe de otros confronta nuestra vida? Cuando su fe es mayor que la nuestra. Cuando el Señor ocupa la fe de otros para decirnos, miren, ni aún entre ustedes he hallado tanta fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo sería eso! Impresionante. Por no decirle, ¿verdad? Porque dice que le dijo a los que lo seguían. Por no decirle, ustedes que me siguen desde hace un montón, no tienen la fe de esto. Qué impresionante. Mire lo que dice Marcos 6 y verso 30. Entonces, los apóstoles, ¿quiénes? Los apóstoles, oiga, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y
los que comieron eran 5,000 hombres. Mire qué tremendo eso. No entendían ellos que el Señor eran los apóstoles. No entendieron ellos que el Señor, hermano, podía hacer el milagro de alimentar a aquella multitud, sino que cuando ven que oscurece, hermano, toman la vía más rápida. Despáchalos, despídelos, diles que se vayan porque ya han de tener hambre y es noche, y que vayan a comprar a su aldea. Entonces el Señor, hermano, les dice: denle ustedes. Mire qué prueba para esa fe. Denle ustedes. Pero resulta que ahí se da un problema, que ellos inmediatamente dicen: que vayamos y compremos pan para todos estos. Mire, a mí me llama la atención, ¿verdad? Como que, ¿cómo es posible? Como desafiando lo que Jesús les había dicho. Me llama la atención, hermano, que muchos recibimos de parte de Dios una encomienda, una misión, una tarea, una orden, un mandato o algo que realizar. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que para hacerlo cuestionamos al Señor. ¿Y de dónde, Señor? ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Y cómo, si yo ni para mí tengo, mucho menos para darle a otro? Fíjese qué tremendo. Pero lo que me llama la atención es que esta conversación y esto se lleva a cabo con los apóstoles. O sea, ya había pasado un proceso de discipulado y un proceso de selección, hermano, para llegar a ocupar un lugar un poco, digamos, más cercano al Señor. Fueron los escogidos entre todos los discípulos. Los escogió para estar con Él. Y habían visto cosas maravillosas y todavía le preguntan al Señor que vayamos y compremos pan. Hermano, ¿y cuántos de nosotros podremos estar en una situación en la cual el Señor nos ha mandado a hacer algo y todavía le estamos preguntando al Señor: ¿y cómo voy a hacer? Hermano, ya no le pregunte cómo, solo hágalo. Porque fíjese que lo que me llama la atención, hermano, es que el Señor tuvo que decirle: miren, ¿saben qué? Vayan y pregunten cuántos panes hay y cuántos pesos, con qué contamos. Pues vayan y averigüen, como quien dice, vayan y hagan un inventario, porque yo lo único que necesito saber es con qué cuentan, porque yo soy el Dios que multiplica lo que ustedes tienen. Y yo soy el Dios que de alguna manera, hermano, nos da la lección de que no necesita de nosotros. En ese sentido, Él solo necesita que le creamos. Y cuando nosotros podemos creerle, hermano amado, Él puede hacer lo demás. Por eso Él le dijo: ¿y cuántos panes tienes? Pues vayan a ver. Y entonces vienen y yo me imagino la respuesta. Y como que el Señor te diga a ti en este día: necesito que tú hagas tal cosa. Y entonces usted viene y dice: Señor, ¿y hoy de dónde? Y el Señor te dice: ¿y cuánto tenés? Pues decime, ¿cuánto tenés? Y usted venga, hermano, ¿verdad? Y así como un poquito con sarcasmo venga y le diga: pues yo lo que tengo son 10 pesos, ¿verdad? Lo que usted le está diciendo es: con lo que tengo no se puede hacer lo que tú quieres. Y qué impresionante que el Señor, hermano, multiplicó todo lo que ellos tenían. Entonces, ahí me habla de un nivel de fe, hermano, totalmente bajo. O sea, ahí el Señor no pudo decir: grande es tu fe. Ahí el Señor no pudo decir: no he hallado en ningún otro lugar tanta fe. Sino que ahí el Señor se dio cuenta que ahí no había fe. Pero sigamos viendo. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 26. Verso 23 vamos a leer. El encabezado de mi Biblia dice: Jesús calma la tempestad. Fíjese bien. Otra prueba: hacer que sus discípulos atraviesen la tempestad. Hermano, ¿y cuántas tempestades hemos atravesado en la vida? ¿Cuántas tormentas hemos pasado en la vida? Físicas, espirituales, ¿verdad? De todo tipo de tormentas hemos pasado en la vida. Mire qué tremendo esto. Jesús, y dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Oiga,
Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Wow, qué contraste, ¿no le parece? La mujer que tenía una hija gravemente atormentada por un demonio recibe una evaluación de Jesús que dijo: grande es tu fe, mujer. El centurión que tenía a su siervo, hermano, atormentado gravemente, recibe un elogio al decir: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero sus discípulos, que van con él en la barca, reciben una nota de poca fe. Qué impresionante eso. Significa que aquí ya vemos otra medida. Mucha fe, tanta fe, y ahora vemos poca fe. Qué impresionante que las tormentas sirven para revelar la fe que tenemos. Que las tormentas simplemente sirven, hermano amado, para revelar la condición de nuestro corazón. Fíjese que lo que dice el Señor es: ¿por qué teméis? Lo que vio Jesús en ellos fue temor y no fe. Porque en realidad, hermano amado, cuando no hay fe, hay temor. Es que el temor es producto de la ausencia de fe en nuestra vida. De la ausencia de fe en el hecho de que Dios está con nosotros. Mire, hermano, qué tremendo. Porque si esto hubiera sucedido en otra condición, es decir, que Jesús no hubiera estado ahí, a lo mejor usted podría decir: de verdad, hermano, es que mira, la tormenta era fuerte y el barco se hundía, y ¿quién por ellos? Pero hermano, Jesús estaba ahí con ellos en la barca. Así como las tormentas que hemos vivido, Jesús está ahí. Hermano, ninguna tormenta, bueno, por lo menos desde que hemos venido a los pies de Cristo, ninguna tormenta que hayamos vivido, la hemos vivido sin Él. Él ha estado ahí en todo momento, hermano. Él ha sido el que ha calmado los vientos. Él ha sido el que ha calmado la tormenta. Él ha sido el que ha hecho que lleguemos al otro lado de forma segura. Lo único que sirvió, para lo que sirvió esa tormenta, fue para probar la fe. Y qué tremendo que a veces, hermano, salgamos reprobados. Y esta situación que hemos vivido, ¿qué estará evidenciando en nosotros? ¿Qué nota estaremos sacando en esta condición en la que estamos? Mire lo que dice acá. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Aquí quiero hablar con usted. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Aquí, hermano, yo quiero llegar a un punto medular. Porque la diferencia entre estos hombres y la mujer cananea y el centurión es el grado de conocimiento que tenían de la persona de Jesús. Es que mire, hermano, yo le quiero decir una cosa tremenda en esta hora. La mujer con el flujo de sangre, fíjese que dice que ella oyó hablar de Jesús. A ella le dijeron, alguien por ahí le comentó: mira, hay uno que va a pasar por aquí, que ese sana leproso, levanta paralítico, cura a los enfermos. Y esa mujer, hermano, esa mujer se levantó y dijo: yo voy a ir a tocar el borde del manto del Señor, porque yo sé que si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Hermano, qué tremendo es que esa mujer sabía quién era. La mujer cananea se acercó a Jesús con fe, sabiendo quién era Él. Es que, hermano, usted no le va a pedir al que no tiene, por el amor de Dios. Usted no le va a pedir, hermano, imagínese que usted esté pasando una necesidad. ¿A quién va a acudir usted? Hablando en lo humano. ¿A quién va a acudir? Usted va a acudir a quien usted sabe que tiene o puede ayudarle. Entonces, hermano, esa mujer cananea se acercó a Jesús y dijo: yo de aquí no me voy sin este milagro, porque yo sé que este hombre me puede ayudar. Yo sé quién es él. La mujer del flujo de sangre lo reconoció, porque ella habló de tocar el borde del manto. Lo reconoció. El centurión dijo: yo sé quién eres,
Tú eres un hombre que tiene autoridad. Yo sé reconocer a quien tiene autoridad. Pero ¿sabe cuál es el problema de los que iban en la barca? No sabían quién era. Porque la pregunta es, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Mire, hermano, qué tremendo es que, ¿quién es este? ¿Qué hombre es este? O sea, en pocas palabras, ¿y con quién andamos en este barco? En pocas palabras, hermano, es ¿y a quién seguimos, pues? ¿Y en quién creemos, pues? ¿Y a quién le entregamos nuestra vida? Hermano, la pregunta del millón sería para nosotros que estamos en Cristo, entonces, ¿y en quién hemos creído? Por eso el Señor, ahora se da cuenta usted, hermano, porque el Señor más adelante, después de caminar un tiempo con ellos, les preguntó y les dijo, miren, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, bueno, uno dice que eres Jeremías, otro que eres Elías, o la reencarnación, de a saber qué profeta, ¿verdad? Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En pocas palabras, para ustedes, ¿quién soy? Les dijo el Señor, después de haber caminado un tiempo. Hermano, como que el Señor dijo, vamos a ver ahora, después de haber pasado por tanto. Hermano, es que, ¿sabe qué pasa? El meollo de esto es que en este caminar se trata de conocerle. Se trata, hermano, de que caminar con Él nos revela su persona. Se trata, hermano, de que al caminar vayamos conociéndole y sepamos quién es Él. Él es el Todopoderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el Shaddai, el todo suficiente. Hermano, Él es el gran yo soy. Por eso es que usted tiene que comprender, hermano, quién es Él. Por eso estos hombres no tenían fe, porque cuando esto denota que ellos no creían que Él podía calmar la tormenta. Desde el momento que preguntaron y dijeron, ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? O sea, hermano, no se les había revelado. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios. Se da cuenta qué importante todos los días suplicarle, pedirle, rogarle que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. O sea, que nos permita por revelación conocerle. No, hermano, no por información, sino por revelación conocerle. Es importante que le conozcamos por medio de revelación, porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir caminar seguros y confiar y tener fe en el Señor. Amén. Veamos otro caso, Mateo 17, un poquito más adelante, Mateo 17, 20. Desde el verso 14 comienza la porción y dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Fíjese qué tremendo eso, hermano. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. ¿Se ha dado cuenta que todos los casos de gente que se le acercaron era gente que tenía problemas graves? Miren, sufre muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Qué tremendo eso, hermano. Mire. Entonces dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Mire la pregunta. Aquí la pregunta es, bueno, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? ¿Por qué este demonio no salió? ¿Por qué no pudimos liberarlo? Y mire la respuesta del Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Otra calificación, otra nota aplazada. Les estaba diciendo, es que ¿saben qué es lo que pasa? Es que no tuvieron la fe suficiente para enfrentarse a esta situación. No tuvieron el nivel de fe necesario para esto. Y luego explica, ¿verdad? Y dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oiga qué tremendo eso, hermano.
Y qué impresionante, hermano, porque usted se pone a pensar en ese versículo o en ese contexto. Usted se pone a pensar, hermano, cuántas veces hemos fracasado en enfrentarnos con cosas que sobrepasaron nuestro nivel de fe. Cuántas veces hemos sido expuestos a desafíos y retos espirituales, sobre todo, que han desbordado nuestro nivel de fe. Y cuando usted se pone a pensar, hermano, entonces usted dice, bueno, entonces mi fe era poca para eso. ¿Y por qué esa poca fe? Hermano, ahí se da una respuesta tremenda, porque dice este género, el verso 21, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y yo estoy seguro que no se refiere al género del demonio que tenía el muchacho lunático, sino al género de la incredulidad que habitaba en aquellos. O sea que era necesario que ayunaran y oraran. Miren qué impresionante eso. Entonces muchos de nosotros debemos de entender primeramente que nuestra fe no va a crecer al nivel que queremos si no tenemos una vida de ayuno y oración. Amén. Entonces vamos avanzando. Mire cómo hemos venido, hermano, qué tremendo. No fuimos de menos a más, hoy fuimos de más a menos, viendo los niveles. Mucha fe, tanta fe, y ahora estamos en poca fe. Hermano, qué impresionante. Pero aún nos queda un nivel más. Marcos, capítulo 4, por favor, acompáñenme. Ya estamos tratando de aterrizar. Espero que usted esté siendo edificado con esta porción o con esta enseñanza, y desafiado también, como yo estoy siendo desafiado. Yo no quiero salir de este tiempo igual. Definitivamente, hermano, que si salgo igual no hicimos nada. Solamente perdimos 80, 90 o 100 días. No hicimos nada, dependiendo cuánto dure este asunto. Dice el verso 35, nuevamente, Marcos capítulo 4, verso 35, habla: Jesús calma la tempestad. Nuevamente dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Oiga, pasemos al otro lado, subraye eso. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Oiga, qué tremendo cuando la fe es tan poca. Hermano, hasta le faltamos el respeto al Señor. Mire qué tremendo. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, oiga el verso 40, vamos para abajo todavía aquí, mire: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mire cómo empezamos. Mucha fe, tanta fe, poca fe, y ahora no tenéis fe. Wow, hermano, qué impresionante eso. Ahora, ¿por qué le dije subraye? Porque fíjese, hermano, que yo logro entender que esta porción comienza con una palabra de parte de Dios. Pasemos al otro lado. Una instrucción, una orden. Pero además de una instrucción y una orden, hermano, era una palabra sobre la cual los discípulos debían caminar. Y que cuando estuvieran en el momento difícil debían recordar que esa palabra, hermano, había sido dada por el Señor. Y que a pesar de que hubiera viento, iban a llegar al otro lado, porque el Señor así lo había establecido. Sin embargo, hermano, el no recordar la palabra, escuche, el no atesorar la palabra, el no poner atención a la palabra y no atesorarla, hermano, el no tener el rema de la palabra, se traduce en no tener fe. Entonces, la realidad, hermano, de una vida sin fe es una vida sin remas. Wow, hermano, eso anótelo para su vida. En pocas palabras, una vida sin remas es una vida sin fe. Si usted, hermano, es carente de fe, es porque el rema de Dios
no se ha manifestado en usted. Y eso puede ser por diferentes causas, hermano, tremendas, que usted tiene que examinar. Yo tengo que examinar, hermano, porque fíjese que hablando de esto, permítame solo un par de minutos más. Yo sé que estamos con tiempo, pero bueno, de todas maneras, hermano, usted ahorita no tiene que irse a su casa porque ya está en su casa. Así es que lo más que tiene que hacer quizá es ir a dormir. Así que regálenme un par de minutos más. Mire qué tremendo. Hace poco, unos días atrás, estaba pensando en lo natural, en el plano natural. Todas las enfermedades y todas las alteraciones que tienen que ver con la alimentación. Fíjese, óigame bien, en el plano natural, todas las enfermedades, las afectaciones, las alteraciones que tienen que ver con la alimentación. Y Dios, hermano, mientras yo pensaba en eso, Dios me dio una luz. Y me dijo, así como esas enfermedades operan en lo natural, también operan en lo espiritual. Y entonces Dios me comenzó a hablar y me dijo, hay muchos creyentes anoréxicos, espiritualmente hablando. ¿Sabe qué es la anorexia? Es, hermano, la pérdida del apetito por un desorden que hay en la persona. El problema consiste en que la persona se mira en el espejo, se mira que está según él o según ella pasada de peso y se le quita el hambre, no quiere comer. Entonces Dios me dijo, hay personas en lo espiritual que son anoréxicas, no comen, se les ha quitado el apetito. Y hermano, qué tremendo eso, porque fíjese que cuántas personas no se alimentan bien, no se alimentan espiritualmente. Creen, hermano, que le van a hacer frente a cosas como estas, alimentándose, hermano, con oír una prédica a la semana o con una media, hermano, cosita ahí que recibió y creen que eso va a ser suficiente. No, hermano, no es así. Número 2, me dijo el Señor, hay bulimia espiritual. ¿Sabe qué es la bulimia? Que muchas personas comen, pero luego lo vomitan. O sea, lo comen porque tienen hambre, pero lo vomitan porque, hermano, el mismo trastorno que tienen los hace vomitar. Y así pasa mucha gente. Van a la iglesia, reciben la palabra, en el momento hasta levantan la mano y dicen recibo, pero después pareciera como que la vomitan. Entonces esa palabra, hermano, al vomitarla ya no está en ellos. Mire qué tremendo. Número 3, hay otro tipo de enfermedad o trastorno que consiste en alimentarse mal o alimentarse de comida chatarra, por decirlo así. Y ese es otro problema que los creyentes tienen. Tú no puedes desarrollar una fe sólida si te alimentas de comida chatarra. Si el alimento que estás recibiendo no tiene sustancia, no tiene fundamento, porque ¿sabe qué, hermano? Hay mucha palabra por ahí, hermano, y de todo, hermano, mucho más ahora con las redes sociales, en todas las redes, hay palabra, hermano, por donde quiera, pero no toda tiene sustancia y no toda tiene fundamento. Porque la única palabra que tiene fundamento y que tiene sustancia es la que proviene de las Escrituras. Esa es la palabra que perdura. Entonces, mire qué tremendo. El problema de ello fue no poner atención a la palabra. Pasemos al otro lado. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra de Dios? Y cuando vienen los problemas, esa palabra se nos olvidó, o esa palabra no tuvo efecto, o esa palabra, hermano, a saber dónde quedó, porque a lo mejor, hermano amado, cuando esa palabra se predicó, quizás no estuviste, quizás no fuiste al culto, quizás ese fue el día que no te dio ganas de ir, quizás ese fue el día que tuviste otro compromiso, o ese fue el día que te dolía el pelo, no sé. Y entonces te quedaste sin ese alimento. Por eso es, hermano, que en estos momentos muchos de nosotros tenemos que recordar todo lo que Él nos ha hablado. Amén. Sigue conmigo ahí, ¿verdad? Entonces, vamos. Grande es tu fe, mujer. El segundo, ni en Israel he hallado tanta fe. Número 3, hombres de poca fe. Y número 4, ¿cómo no tenéis fe?
¿En qué nivel estaremos nosotros en este examen que nos están pasando? Ahora, para terminar, ¿cómo hago, pastor? Mire, yo estoy en el nivel de grande es tu fe, pero tengo que seguir creciendo hacia una fe, hermano amado, inquebrantable, como la de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Una fe que no se da por vencida. Entonces, ¿cómo hago? Mire, número 1, dice la Biblia, Romanos 10:17, anótelo y lo busca usted. Dice que la fe viene por el oír, ya se lo dije, es redundar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Póngase, hermano amado y hermana amada, a oír palabra de Dios, rema de Dios. Póngase a oír palabra que produce fe, porque la palabra es una semilla. Ahora, no toda palabra, hermano, produce fe. Escúcheme bien, no toda palabra produce fe. La palabra de fe produce fe en tu vida. Entonces tú tienes que evaluar qué estás oyendo, porque aún hay predicadores que en lugar de predicarle fe a la gente, le meten más miedo todavía, o más incertidumbre, y todavía, hermano, los debilitan más de lo que están. Entonces usted tiene que evaluar qué oír, ¿verdad? Número 1. Número 2, dice la Biblia que uno de los frutos, o el fruto del Espíritu, es amor. Pero dentro de esa derivación también se manifiesta en fe, porque dice que el fruto del Espíritu es, si quiere leámoslo rápido para que lo entiendan, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, habla del fruto, no de los frutos, sino el fruto, pero ese fruto, déjenme ver, ese fruto se deriva, se manifiesta de diferentes maneras. 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces hay una fe que es fruto del Espíritu en nosotros. Entonces eso significa, hermano amado, que también necesitamos que el Espíritu de Dios produzca en nosotros ese fruto del amor que se deriva también en la fe. Luego, hermano, también debemos recibir de parte de Dios el don de la fe, porque también dice la Biblia que hay un don de fe. Necesitamos recibirlo. Y aparte de eso, escúcheme acá, hermano, la fe, y con esto quiero terminar, la fe se perfecciona en las dificultades. La fe crece. El gimnasio de la fe son los desiertos. El gimnasio de la fe son las adversidades. El gimnasio de la fe son todos aquellos momentos difíciles que atravesamos en la vida. Por eso, hermano, cuando Dios nos lleva a lugares y a momentos como estos, lo hace para que nuestra fe se vaya ejercitando. Entre más vamos conociendo a Dios en esa adversidad, como aquellos que vieron en la barca a Jesús y dijeron, ¿qué hombre es este? Que los vientos y el mar le obedecen. Después de ese día, ellos entendieron que Jesús calma tempestades. Dios te permitió pasar por momentos difíciles donde Él se reveló a tu vida como el sanador, como el proveedor, como el restaurador, como el Dios que pelea por ti. Y tu vida después de eso no puede ser la misma, porque ese episodio sirvió para que tu fe aumentara. Dios ha hecho pasar a la iglesia por esta temporada primeramente para calificar nuestra fe y de ahí poder llevarnos a un crecimiento en ella. Yo quiero orar por ti en esta hora. Si tú te has sentido con falta de fe, si tú te has sentido en algún momento que tu fe no alcanza para las promesas que Dios te ha hecho, si alguna vez te has sentido como esos discípulos, apóstoles, a quienes el Señor les dijo, dadle vosotros de comer,
y dijeron: Señor, ¿con qué? Si te has sentido así, y déjame decirte, no te sientas mal, porque yo muchas veces me he sentido así. Cuando el Padre me ha desafiado con cosas que desbordan mis capacidades, también yo le he dicho: Señor, ¿y con qué? ¿O cómo, Señor? Pero ¿sabe qué? Pronta está la respuesta de Dios, que me dice: ¿con qué cuentas? Porque yo soy el Dios que multiplica lo que tienes. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos esta noche. Señor, muchos de nosotros nos sentimos confrontados por la fe de otros, que a lo mejor es mucha o tanta, y la nuestra a veces ha sido poca o hasta ninguna, Señor. Y nos confronta, porque nuestro problema a lo mejor no es de doctrina, sino de fe. Y esta noche te decimos: Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ayúdanos. Dios Todopoderoso, Padre de gloria, te pedimos, Señor, que por favor nos des un espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, que podamos conocerte por revelación. Revélate a nuestras vidas, para que cuando tú nos preguntes: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, nuestra respuesta pueda provocar palabras como: bienaventurado eres, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Espíritu Santo, te pido ayuda en esta hora para todo aquel que su fe ha menguado, que ha sido puesta a prueba, Señor amado, y que a lo mejor se encuentra en momentos ya de declive. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor. Te pedimos hoy, como Simón, como Pedro, cuando se hundía por ver los vientos: socorro. Y yo sé que tu mano poderosa, Señor, nos tomará y nos subirá a la barca. Oh Dios, queremos ser incluidos en ese grupo que aquellos apóstoles, Pablo, Silvano y Timoteo, dijeron de ellos que su fe iba creciendo. Así también nuestra fe vaya creciendo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando nuestra fe no ha sido la necesaria para abordar ciertas cosas. Perdónanos, Señor. Ahora te pedimos: obra en nosotros, Señor. Hemos entendido que sin ti no somos nada, y que la fe no es producto de lo humano ni de lo terreno. La fe no es un pensamiento positivo ni una suposición. La fe es espiritual y proviene de ti, Señor. Gracias. Bendigo a tu pueblo, Padre. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.